Chicos, bienvenidos a la segunda parte de esta guía para aprender a jugar a Warhammer 40k. Hoy, Manu nos espera un vídeo un poquito más técnico en el que vamos a abarcar una de las facetas más importantes del juego para poder entenderlo en sí, y son las hojas de datos. Efectivamente, en las hojas de datos tenemos toda la información para entender qué hace cada unidad en concreto, ¿no? Ver pues cuánto mueve, cuánto aguanta, si tiene una buena salvación por armadura, si tiene una herida, 2 o 400, qué reglas tiene, cuáles son, todo lo que refiere a esa unidad en concreto. Al final, cuando vamos a jugar una lista, pues tenemos un montón de hojas de datos, ¿no? Pues Juanma tendrá, imaginaos, pues 10 hojas de datos porque lleva 10 unidades diferentes y yo tendré pues otras 8 hojas de datos porque tendré otras 8 unidades diferentes. Entonces, por lo menos es importante cuando vayamos a leer una hoja de datos entender lo que estamos leyendo y ver un poco qué es la información importante, porque hay un montón de información en la hoja de datos que está bien, pero no es la que miramos constantemente, ¿no? Y sobre todo, si en el juego queremos, oye, tengo que ver un momento si soy infantería, ¿cómo lo miro? O ¿cómo miro si tengo esta regla? Entonces, ver un poco en la data dónde está esa información. Eso es. Pues, Manu, si te parece bien, vamos a empezar. ¿Nos explicas un poquito qué significan estos atributos que tenemos arriba a la izquierda? Vemos que tiene una inicial y debajo un valor numérico. Y luego pasaremos a comentar los perfiles de las armas, ¿vale? Veremos que tenemos dos tipos, luego profundizaremos, luego tenemos unas habilidades que van variando en función de cada ejército, de cada facción, que las comentaremos por encima, ya llegará otro vídeo en el que profundicemos más, y las claves. Así que, Manu, si quieres empezamos por los atributos. Venga, perfecto. Los atributos además son muy sencillos porque siempre son los mismos. No hay un atributo nuevo, digamos, ¿no? Los atributos son la M, movimiento, muy fácil, y está en pulgadas, recordar. Entonces nos dice pues, el movimiento que tenemos. Por ejemplo, la escuadra de choque que estamos viendo pues tiene movimiento 6. No tiene movimiento 8 ni 7, tiene 6, fácil. Resistencia. La resistencia es cuánto aguanta nuestro modelo, nuestro muñeco, nuestra unidad. Por ejemplo, en este caso, la escuadra de choque, los Strike Team, pues son unos marines, pues una resistencia 4 que está bien. Por ejemplo, un elfo o un eldar, pues tiene resistencia 3, o un tanque, pues tiene resistencia 10. Es decir, en función de lo duro o resistente que sea una miniatura, pues tiene más resistencia o menos. Luego tenemos la S de salvación, salvación por armadura o chapa, como lo llamamos muchas veces, que es cuánto de dura es la armadura que lleva el modelo. Es decir, si lleva por ejemplo, siempre decimos, ¿no? Camiseta, pues tiene, por ejemplo, salvación de 6, es decir, que es una salvación mala. Pero en cambio, por ejemplo, esta escuadra de choque, pues tiene una salvación muy fuerte, tiene una armadura muy fuerte, entonces tiene salvación del 2 más. Eso quiere decir que si nos hacen, por ejemplo, una herida, nosotros tenemos que tirar un dado y a 2 más lo salvamos, es decir, 2, 3, 4, 5, 6. De esto hablaremos más en detalle, pero este número cuanto más bajo es mejor. Es decir, una salvación de 2 más es mejor que una salvación de 5 más. Luego tenemos la H, que son las heridas, que es como cuántos puntos de salud tiene cada miembro de la unidad. En este caso, cada miembro de la unidad tiene 2 heridas, por lo tanto, si llevamos 5 tipos en la unidad, pues tendremos 10 heridas en total, repartidas en 2 cada modelo. Hay muñecos, por ejemplo, un orco, que tiene una herida solo, porque son menos resistentes. Y luego tenemos un monstruo que tiene 10 o que tiene 15, ¿no? Y en función del tipo de tropa, el tamaño y tal. Luego tenemos el liderazgo, la L, que es un perfil que utilizamos para... No lo utilizamos para combatir, no atacamos con el liderazgo ni defendemos con el liderazgo. Es un perfil que utilizamos para ver si la unidad se ha acobardado o no se ha acobardado. Si se ha acobardado, la unidad, digamos que queda un poco inservible, entre comillas, ¿no? Perdería su capacidad de hacer acciones, que esto también lo haremos en detalle, y una serie de consecuencias en el juego. Pero no es una cosa que digamos, te ataco a tu liderazgo. El liderazgo es un perfil que funciona para una serie de mecánicas. Y luego tenemos el CEO o C, depende si jugáis en inglés o en español, que es el control de objetivos. Que es, ¿os acordáis cuando en el vídeo anterior hablamos de que el juego tiene una parte importante que es tener un objetivo y controlarlo, ¿no? Pues para decidir cuáles de los jugadores están controlando el objetivo, hay que ver cuánto CO, cuánto OC tiene el objetivo. Por ejemplo, esta unidad, cada miembro de la unidad tiene OC2. Si estamos en un objetivo y mi unidad tiene 3 modelos dentro con CO2, pues tengo 6.
Pero si Juanma tiene una unidad, tiene un monstruo que tiene OC7 y está en el objetivo, pues él tendría CO7 y yo tendría 3 veces 2, que es 6. Por lo tanto, lo controlaría Juanma. Entonces, con esto nos dicen cuánto poder para controlar objetivos tenemos. Tampoco es un atributo que utilicemos para atacar, simplemente es a nivel de gestión, digamos. Bueno, ya hemos visto los atributos básicos: movimiento, resistencia, salvación, heridas, liderazgo y control de objetivo. Ahora vamos a pasar a las tablas con las que nuestras unidades pueden atacar al rival. Tenemos dos variantes. Una son las armas a distancia, digamos que son las armas de disparo, y con la que nuestras unidades no necesitan estar en combate con el enemigo para hacerles daño. Y las armas de combate, que se reservan exclusivamente para esa fase de combate en la que las unidades pues, luchan en combate cuerpo a cuerpo. Hay una pequeña diferencia. No todas las unidades poseen armas de disparo, pero sí todas las unidades del juego tienen armas de combate. Hay unidades que son exclusivamente de combate y hay otras pues, que son mixtas. En este caso, en la escuadra de choque de los Grey Knights, tenemos armas a distancia y armas de combate. Vamos con armas a distancia. Lo primero que tenemos es el nombre del arma. Por ejemplo, un Volter Tormenta. Después, entre corchetes, en un color así más azul grisáceo, tenemos la habilidad de ese arma. En esto profundizaremos más tarde. Empezamos por el alcance. Vemos que tiene un alcance de 24 pulgadas. Eso quiere decir que desde nuestro modelo podremos sumar 24 pulgadas de alcance y todo lo que esté dentro de ese alcance podrá ser disparado por nuestra unidad. Luego tenemos una A que significa ataques. Es un número que puede ir variando. En este caso es un 2. Eso quiere decir que cuando disparemos este arma lanzaremos 2 dados. ¿De acuerdo? Si fuese ataques 3 lanzaríamos 3 dados y si fuese ataques 1 lanzaríamos un dado. HP es la habilidad de proyectiles y nos indica el valor que tenemos que sacar en ese dado de cada ataque para que impacte con éxito. Es decir, cogemos 2 dados y lanzamos esos 2 dados al 2 o más. 2 o más significa que podemos sacar un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6 y habremos impactado con éxito. La tirada será exitosa. Si sacamos un 1 sería un fallo y ese ataque, ese dado se descartaría. La F es la fuerza del arma, que en este caso es 4. Luego compararemos una tabla y veremos para qué sirve. Factor de penetración, que es FP, es 0. Antes Manu nos hablaba del factor S, que es salvación, que por ejemplo en esta escuadra de choque podemos ver que es un 2 o más. Si la FP fuese por ejemplo de un -1, es que restamos un 1 a esa tirada. Es decir, una salvación del 2 o más sería exitosa con un 3 o más. Empeoraríamos la salvación del enemigo. Y el factor de daño afecta directamente al factor de heridas del enemigo. Es decir, el Volter Tormenta tendría daño 1. Por cada herida que entre, haríamos un daño. Podemos ver que la escuadra de choque tiene 2 heridas. Es decir, que necesitaríamos que entrasen 2 heridas del Volter Tormenta para poder eliminar un solo modelo. Luego tenemos las habilidades de cada unidad. En el apartado de habilidades tenemos las habilidades y tenemos también cuáles son las reglas que tiene, como por ejemplo en este caso la escuadra de choque que tiene avanzadilla 6+, despliegue rápido o otras reglas que puede tener normalmente referentes a sus características como unidad, ¿no? Pues igual una unidad tiene infiltración o tiene una regla solo de esa unidad, ¿no? No tiene nada que ver con su facción. Y luego de abajo tenemos las de su facción. Por ejemplo, lo normal es que cada unidad forme parte de su facción. En este caso, por ejemplo, la escuadra de choque tiene asalto teleportado. Es como la regla que tienen todos los caballeros grises. Y luego tenemos que todas las unidades por lo menos tienen una regla. Y esa regla es dependiendo de cada unidad. Cada unidad tiene una. Esta, por ejemplo, tiene la regla de que mantienen los objetivos controlados. Perfecto. Hay otras unidades que tienen la regla de si disparas a un enemigo más cercano, tienes +1 a la fuerza. Estupendo, ¿no? Cada una tiene una regla que aplica solo a esa unidad. Muy bien. Y luego tenemos las claves. ¿De acuerdo? Abajo podemos ver que cada unidad veréis que tiene unas claves diferentes. Hay algunas muy comunes y otras más específicas, pero por ejemplo, la escuadra de choque tiene la clave infantería. Pues infantería te da unas ventajas, pues por ejemplo que puedes atravesar paredes al moverte, a diferencia de vehículos y demás. Cada clave te aporta unas ventajas y unas limitaciones. Tenemos línea de batalla, que es el tipo de tropa, y luego algunas habilidades especiales. Y después, si le damos la vuelta a la tarjeta, ¿vale?, a la hoja de datos, vemos que tenemos dos descripciones. A la izquierda vemos las opciones de equipo. Esto nos explica y hoy nos
da las limitaciones a la hora de equipar nuestras miniaturas con diferentes armas. Por ejemplo, en este caso de la escuadra de choque, nos dice que por cada miniatura, por cada 5 miniaturas de una unidad, recordemos que puede haber unidades de una miniatura o unidades de varias miniaturas. En el caso de la escuadra de choque, el tamaño mínimo es de 5 miniaturas. Y nos dice que por cada 5 miniaturas podemos tener, por ejemplo, un cañón PSI y un arma de cuerpo a cuerpo, un incinerador, un silenciador. Podemos hacer diferentes ajustes en nuestras escuadras equipándolas con las armas que más nos gusten. Y a la derecha tenemos la composición de unidad, que como os decíamos, se compone de un Justicar, que sería como el teniente o el campeón de la unidad, y luego puede contener un mínimo de 4 hasta 9 caballeros grises. Es decir, que podemos tener desde un mínimo de 5, que sería 4 más el Justicar, hasta un máximo de 10, que sería 9 caballeros grises más el Justicar. Pensad que cuando en composición de unidad vemos estos tamaños, ese 4-9 no quiere decir que podamos decir, pues yo meto 7. Y 7 más Justicar, pues llevo una unidad de 8. En otras ediciones del juego se podía hacer esto, pero en esta última edición han limitado eso y los tamaños de unidad son fijos. Es decir, o llevas 5 o llevas 10. No puedes llevar 7. Entonces, por eso en el texto de opciones de equipo te dice por cada 5 miniaturas. Si tú llevas una unidad de 5 strikes, de 5 escuadras de choque, un tipo se lo cambia. Y si llevas 10, 2 tipos se cambian el arma. Normalmente esto no hay por qué hacerlo de cambiar las armas que decía Juanma. Por ejemplo, yo en mi unidad de escuadra de choque no lo llevo cambiado. O sea, quiero decir, esto no hay por qué siempre cambiarlo, pero te dan esa opción, ¿no? Que es como pues ponerle un extra a la unidad, pero normalmente pierdes cosas. Por ejemplo, en este caso te dice que tienes que perder la armadura, la arma de combate, ¿no? Y ganar un arma de disparo. Depende un poco de gustos. Y luego abajo, en cada miniatura está equipada con, te dice que lleva cada miembro de la unidad. Y con esto iríamos al apartado que hemos hablado antes, en la otra parte de la tarjeta, digamos, que es donde te dice, el Volter Tormenta dispara no sé cuántos, el arma no sé qué. Pues aquí vemos quién lleva qué. Eso es, chicos. Así que vamos a dejar hasta aquí el vídeo de las hojas de datos. Como os hemos dicho, ya iremos profundizando poco a poco, pero queremos que sean vídeos cortos, concisos y que cojáis bien los conceptos de cada contenido. Recordaros que tenemos una academia en Patreon en la que os enseñamos a jugar desde cero y podéis encontrar un montón de contenido complementario a este. Para la gente que ya sabéis jugar, os ayudamos a preparar torneos, tenemos mentorías semanales, 2 vídeos extra, una comunidad gigante en la que hay ligas internas de novatos y de gente un poquito más veterana, así que seguro que encontráis compañeros de vuestro nivel para poder jugar y practicar. Y os recordamos que el 1 de marzo van a subir las cuotas porque hemos metido muchísimo más contenido, pero si os apuntáis antes del 1 de marzo, os quedaréis con la cuota actual, que es mucho más barata, y os quedaréis de forma vitalicia, es decir, no se os va a subir la cuota nunca más. Adicionalmente a esto, Manu, también recordamos que si queréis empezar a comprar vuestras primeras miniaturas o queréis ampliar el ejército, os recomendamos que os paséis por nuestro patrocinador, Invasión Talavera, que tiene una tienda con un stock gigante y unos precios increíbles. Dicho esto, Manu, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao, chicos.